Que a esta hora saludamos al director del DPS, Gustavo Bolívar. Doctor Bolívar, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Sigue la W. Muy buenas tardes a ustedes, a los oyentes, internautas. ¿Cómo están? Muy bien, doctor Bolívar. Muchos temas para hablar con usted hoy, pero quiero que empecemos con la noticia del momento, lo que sucedió ayer en el departamento de Antioquia. Las autoridades encuentran unos vehículos de la Unidad Nacional de Protección donde había varios disidentes de las FARC, algunos de ellos con sus órdenes de captura suspendidas, pero otros con órdenes de captura activas y además con armas, dinero, y había de hecho un menor de edad. Doctor Bolívar, para usted, ¿quién debe responder políticamente por lo que sucedió ayer en Antioquia? Bueno, mira, el presidente ya se pronunció. Yo realmente no soy vocero en temas de paz, por lo que me queda muy difícil responder, pero de todas maneras yo nunca le saco el cuerpo a las preguntas. Hay unos procesos de negociación en curso. Dentro de los protocolos que se hacen para empezar estos procesos es que las personas que están inmersas dentro de los procesos tengan una movilidad para poderse desplazar a los lugares donde se negocia y etcétera. Y el presidente ha sido claro, quienes están dentro de procesos de diálogo, pues obviamente no podrían ser capturados en este momento, pero quienes no están, y él ha dicho ya quienes no están, sí tienen que ser capturados, y no solamente capturados, sino que el Estado y el mismo gobierno está arremetiendo fuertemente desde lo militar contra ellos. Las cartas están claras, quienes quieren negociar, las puertas están abiertas, los brazos están abiertos, pero quienes se han negado a negociar, porque ya hoy, como lo dijo el presidente en su discurso del 20 de julio, prácticamente ya no hay motivaciones políticas en estos grupos, sino son motivaciones de negocios ilícitos, pues estas personas recibirán todo el peso de la ley. Eso es lo que puedo decir. Sí, Gustavo Bolívar, ex senador y además director del Departamento para la Prosperidad Social. Sin embargo, esto me lleva a ampliarle un poco más la pregunta referente a la paz total. Han dicho algunos ex colegas suyos, por ejemplo la representante Catherine Juinao, que hizo un debate de control político, que la propuesta de paz total pues fracasó, porque entonces convirtieron a las disidencias de las FARC en como si fueran fracciones del ELN, entonces este frente sí, este frente no, y que no se han visto los resultados, y que por el contrario también se reclama pues una crisis de orden público en diferentes departamentos del país. ¿Usted qué cree? ¿Se les está saliendo de las manos ese proyecto, esa propuesta de paz total? Porque pues aunque hay unas buenas intenciones, en la práctica también se evidencia que los grupos armados ilegales pues van a proliferar pues mucho más que las respuestas concretas a acuerdos de paz para dejar las armas. Andrea, no se puede hablar de fracaso porque es que esto lleva apenas un año larguito. Si ustedes se dan cuenta, para llegar a un acuerdo final con las FARC, el presidente Santos tardó entre 5 y 6 años. Esto no es soplar y hacer botellas, esto es muy complejo. Casi todos los grupos que están negociando tienen unas complejidades y unas motivaciones distintas. El ELN tiene unas motivaciones distintas. El Clan del Golfo, que se ha querido aproximar, tiene otras motivaciones distintas. Las disidencias de las FARC, incluso entre las mismas disidencias hay vertientes distintas. Una que quiere negociar, otra que no quiere negociar. Entonces, la paz es una búsqueda inconstante en la que el presidente está empeñado, y seguramente hasta el último día lo va a intentar. Que se logre, pues ya es una cosa; que no se logre, pues ahí sí podría hablar de un fracaso, pero todavía le quedan 2 años. Yo confío en que en estos 2 años los grupos, al margen de la ley, y sobre todo las disidencias, entiendan que ya no hay cabida en este país para el movimiento armado, salvo que quieran convertirse o seguir siendo unas bandas criminales. Pero si vamos a los resultados, ya esos 2 ceses del fuego que se firmaron el año pasado y a comienzos de este también, uno con el ELN y otro con alguna vertiente de las disidencias de la FARC, sí ha dado resultados. Este año ha habido una disminución del homicidio en más del 5%, 5,2% exactamente. Y precisamente la manera como el gobierno viene golpeando al narcotráfico, ustedes lo pueden ver a diario en las incautaciones de droga, que son 30 o 34% superiores a las de otros gobiernos,
pues también ha hecho que estas economías ilícitas busquen otros negocios y por eso se ha disparado la extorsión. O sea, por un lado hemos disminuido el homicidio y por otro lado se ha disparado la extorsión porque cuando se empieza a perseguir el narcotráfico, pues aquí en esos municipios donde no llega la mano del Estado ni de la empresa privada, ni hay empresas, ni hay empleo, pues allá solamente hay economías ilícitas. O se meten a la guerrilla, o los muchachos se meten al paramilitarismo, o se meten a las bandas criminales, o se meten al narcotráfico, o al oro, o a la minería ilegal, o a la extorsión. Es que hay que ir a esos municipios para entender lo complejo que tiene el presidente de la República en sus manos este proceso. Porque hay cerca de 100 municipios en Colombia donde no hay una sola plaza de empleo. O sea, el joven crece y ya le toca meterse a alguna de esas cosas. Por eso que nosotros cuando lanzamos el programa Jóvenes en Paz, nos cayeron todas las críticas, pero es que es la única manera de competirle allá en esos territorios a las bandas criminales, al reclutamiento, es diciéndole, jóvenes, les vamos a pagar para que se pongan a estudiar y hacer trabajo para la comunidad y ellos tengan otra alternativa distinta a entrar a uno de esos grupos ilegales que les acabo de mencionar. No hay nada, no hay un almacén, no hay una industria, no hay una empresa, no hay y los cultivos tampoco, porque los lícitos, porque la tierra, pues ustedes ya saben, la concentración de la tierra en Colombia es grosera. Aquí tenemos un Gini de tierra del 90%, es decir, que casi el 10% de los colombianos es dueño de toda la tierra de Colombia. O sea, no hay forma de cultivar, tampoco hay incentivos. Es una complejidad que pocos entienden y por eso es que vienen diciendo fracasó la paz, eso no se pudo hacer. Es que eso no es de un día para otro. Yo le daría ese compás de espera al gobierno, la está jugando estos 2 años por lograr desmovilizar la mayoría del grupo. Ojalá fueran todos, pero de verdad no es fácil, Andrea. Vámonos a el representante a la Cámara, Polo Polo, porque usted lo denunció a él ante la Corte Suprema de Justicia por injuria y calumnia y en sus redes sociales dijo que a usted en este momento y en estas condiciones ya no le interesa conciliar y va a llevar esto hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Bueno, hermano, el periodo de conciliación ya pasó hace mucho tiempo. Mira, la denuncia yo la hice a comienzos de septiembre por un trino que él puso, pues muy calumnioso, me culpaba hasta asesinatos de bebés, suicidios de jóvenes, financiación del terrorismo, y eso fue durante mi campaña a la alcaldía de Bogotá. Entonces, cuando el magistrado nos sentó a conciliar, yo le dije que con todo gusto yo tenía todo el ánimo conciliatorio y que lo único que pedía era que como la calumnia se había presentado dentro de la campaña, él se retratara dentro del periodo de la campaña que iba hasta el 29 de octubre, teníamos mucho tiempo. El magistrado de su puño y letra nos hizo una propuesta en esa época, ya eso va por un año, nos hizo una propuesta de retractación, yo la acepté. Y el señor dijo, voy a consultar con mi abogado. Yo le dije, magistrado, si no se retracta antes del 29 de octubre, que son las elecciones, ya no me interesa. Listo. Pues empezó a dar, el 21 de octubre nos citaron nuevamente a conciliación, no apareció, empezó a tomar del pelo, y el 4 de noviembre nos llamaron nuevamente a conciliación. Yo ya le dije al magistrado, ya pasó la campaña, ya no me interesa, ya me hizo el daño, hoy ya esa retractación no me importa. Y lo llamaron a indagatoria. Lo han citado 3 o 4 veces, si no estoy mal. No había ido, se excusaba, no había ido, se excusaba, hasta que ayer ya el magistrado tuvo que anunciar que lo tenía que hacer conducir. Ahí sí salió corriendo a presentarse. Entonces tenemos una conciliación el 26, el viernes, y obviamente mi respuesta va a ser, no me interesa conciliar. El tema de que es que por no congestionar la justicia ya pasó, ya lleva un año el caso ahí rodando en la corte, o sea que ya la congestionó. Él tenía la oportunidad de retractarse antes del 21 de octubre y nunca la hizo, por maromas políticas, porque sabía que si hacía una retractación dentro del periodo de mi campaña, pues seguramente eso iba a tener una repercusión, etcétera. Director, pero teniendo en cuenta que estos delitos cuando se denuncian se demoran, es más, estamos hablando aquí que sería bajo la ley 600 por el fuero que tiene de congresista, esto va a tardar mucho para que se llegue pues a una decisión final, si lo absuelven, si lo condenan. Más allá de eso, ¿usted considera que no es un desgaste, no considera que es un desgaste
quizás dedicarle tanto tiempo a estos delitos que deberían ser manejados de otra manera? No, mira, es que hay personas que ya se pasan. Realmente este señor ha hecho trinos ofensivos contra la vicepresidenta, incluso racistas. Al presidente lo ha tratado de todo, de narcotraficante, de guerrillero, de lo que ha querido, a mí de lo que ha querido, a muchas otras personas. Y yo creo que hay que sentar un antecedente. Y yo de verdad que tuve todo el ánimo conciliatorio, el señor magistrado lo puede decir, fui varias veces a conciliación y él no conciliaba. De hecho, ayer que salió a la corte, ¿qué fue lo primero que hizo? Es decir, Bolívar, usted ya sabe lo que hizo, aquí no hay nada que hacer, o sea, volviéndome a victimizar. Entonces, o él muestra las pruebas de que yo financio el terrorismo, de que yo hago morir personas, que mato bebés y todo esto, o ya voy hasta las últimas consecuencias porque ya esto es un caso de honor. Si yo concilio, seguramente conociendo su talante tramposo, va a hacer cualquier texto ahí diciendo, me obligaron a decir que él no es tal cosa y tal otra. No, yo ya en esto estoy jugado y voy a ir hasta las últimas consecuencias con mi denuncia porque yo tengo que limpiar mi nombre. O muestre las pruebas, porque la otra posibilidad es que yo sí sea todo lo que él dice, pero tiene que llevar pruebas. Sí, director, aprovecho para cambiarle de tema y para que nos vayamos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, porque en su pronunciamiento, pues el presidente fue muy contundente al pedir perdón a todo el país, justamente porque Olmedo López no es de ningún otro partido, sino pues desde los inicios estuvo en el M-19, después con el Pacto Histórico y demás. Pero más allá de ese perdón, ustedes, ¿cómo piensan y desde su entidad, cómo piensan reparar al país? Nosotros estamos, esto lo hablé allá en el 20 de julio con el senador Cepeda, nosotros estamos por elaborar o estamos elaborando ya un documento donde todos los miembros del gobierno, los que tenemos, digamos, capacidad de dirección o iniciativa de gasto, nos vamos a comprometer en una lucha contra la corrupción. De hecho, pues implícitamente ya lo estamos haciendo. Yo decía... El Estado tiene 19 ministros, 5 consejeros, porque recuerden que había 14 consejerías y el presidente por austeridad las bajó a 5. Tiene 5 departamentos administrativos como el mío, ¿no? Está el DAN, estoy yo, el Servicio Civil, hay 5 departamentos. Y hay más de 70 cargos altos de directivos, donde está la DIAN, la UNG, precisamente la que maneja el doctor Carrillo. Hay 60 direcciones gigantes, la UNP, la SAE, 60 directores, nosotros somos 100, facilito, directivos, altos directivos del gobierno. Y por uno se nos manchó, digamos, toda la bandera anticorrupción que teníamos, que fue el señor Olmedo. Entonces nosotros lo que vamos a decir es, bueno, nosotros mismos, y yo incluso en un consejo de ministros les dije, mire, si a mí, aquí no puede haber amiguismo en esto, si a mí, Gustavo Bolívar, ustedes me ven haciendo algún torcido o haciendo cosas raras, por favor denúncienme porque yo los voy a denunciar apenas los vea. Y no hay amigos en esto porque lo que hay que defender es un proyecto y unos recursos del Estado que tienen que llegar a la gente más pobre. Así que nosotros estamos empeñados en ese propósito. Muy pronto vamos seguramente a hacer una declaración conjunta en que nos comprometemos todos a luchar contra la corrupción, a desterrar la corrupción de las entidades, porque es que nosotros encontramos corrupción dentro de estas entidades, y la que no se imagina. Lo que pasa es que es muy difícil investigar, la gente habla, pero después ya dice que no da la cara, le cuentan a uno cosas terribles, pero ya después no hay testigos, entonces no ha sido fácil. Pero doctor Bolívar, usted hizo hace unas semanas, unos días, algo que usted no suele hacer, y fue palabras más, palabras menos, meter las manos al fuego por el señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Eso fue antes de que se conocieran las pruebas reveladas por los medios de comunicación, por la unidad investigativa de Noticias Caracol, entre otros, en los que pues ya hay más que el simple testimonio de Olmedo y de Snyder. Hay chats, entre otros elementos materiales probatorios. ¿Usted mantiene ese trino, mantiene esa posición de defensa al ministro de Hacienda? Sí, mire, nosotros conocemos a Ricardo Bonilla y yo creo que él es del ala decente de la izquierda, porque ya hoy ya vimos que no toda la izquierda es decente, ni toda la derecha es ladrona. Lo dijo el presidente clarito, la corrupción trasciende de los colores políticos, trasciende los cargos, trasciende las banderas, trasciende todo, porque es que la codicia está dentro del ser humano, llámese de izquierda, derecha, pobre o rico.
Ricardo Bonilla es una persona que ha acompañado el proyecto hace muchos años. De hecho, fue el secretario de Hacienda del alcalde Petro. Y ustedes saben que en esos cargos es muy fácil salir imputado, o por lo menos con sombras, y él nunca ha tenido una sola investigación de ese tipo. ¿Qué es lo que pasa? Ya los ministros viven con unas angustias y tienen que entrar al juego del Congreso, porque el Congreso, sí, ustedes lo saben, pues maneja unas lógicas de chantaje tenaces, pero hay que identificar si las obras que autoriza un ministro son para el bolsillo del congresista o son para un municipio, como están ahí. Entonces, mire, yo estuve en la Comisión Tercero, que es distinto a una ley de una reforma tributaria, porque la ley de financiamiento es cuando el gobierno dice, de hecho nosotros posiblemente presentemos alguna. La ley de financiamiento es cuando el gobierno presenta el presupuesto, pero está desfinanciado en una parte. Entonces, digamos, en esa época, 2019, el gobierno Duque presentó una ley de financiamiento y yo vi todos los movimientos que hacía para poder que esa comisión autorizara, digamos, un endeudamiento o algo. Para nadie es un secreto que por el bajo recaudo, por la recesión mundial, por la deuda que nos dejó Duque de corto plazo, que nos está afectando terriblemente. Hago un paréntesis chiquito acá. El presidente en la pandemia tuvo que buscar recursos externos, pero en vez de hacer deudas de largo plazo, como las hacen siempre, las hizo de corto plazo, para pagar entre 2022 y 2026. Yo lo advertí en un trino desde 2017, creo. Dije, el próximo presidente va a tener que pagar 400 billones entre deuda e intereses. Yo lo advertí, pueden buscar el trino. 400 billones. Y está pasando. El año pasado, este año estamos pagando 100 billones en deuda y el otro nos toca 112 billones. ¿Eso qué hace? Que desfinancia la inversión social. Y como no tuvimos un buen recaudo por el bajo crecimiento también del país el año pasado, pues nos desfinanciamos. Entonces, tenemos que recurrir a una ley de financiamiento. Eso ha pasado y estas personas que pertenecen a estas comisiones, pues siempre están diciendo que hay para mi municipio, ministro. Sí. Yo le ayudo, pero ayúdenos también, porque allá falta una escuela, allá falta una cosa. Entonces, lo que tiene que entrar la Fiscalía a investigar o la Corte es si el dinero que él aprueba, te lo digo, lo viví 5 años en la Comisión Tercera, que estuve hasta de presidente, era para los señores, que tome para usted 20.000, para usted 30.000, o era para obras. Y una cosa es... Ahora, no estoy diciendo que eso esté bien, porque ese chantaje no está bien. Pero la angustia de un ministro de ver que no tiene para pagar la nómina, pues terminan haciendo estas cosas. Pero eso, para mí, ahí no es un delito, lo que hay es una normalización de una práctica que no debe suceder. Director, ahí sí será la justicia la que determine hasta dónde llegó el trámite de esos congresistas, porque Olmedo se ratifica y dice que fue por orden del ministro, que pues él también hizo giros o peticiones de recursos desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que los autorizó. Pero quiero cambiarle de tema para hablar del 20 de julio. El presidente Gustavo Petro incluso pidió perdón desde el Congreso de la República por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Pero hubo pues gran molestia porque el presidente Gustavo Petro llegó 2 horas tarde al evento más importante, que es considerado así para muchos, de un compromiso que tiene el presidente de la República. ¿Qué más tenía que estar haciendo sino estar desde temprano el 20 de julio? Porque él dice que hubo un tema de los escoltas, que no se pusieron de acuerdo, que hubo un tema con la Embajada de los Estados Unidos, pero ahí estaba el canciller, no se podría reprogramar. Es decir, ¿hay justificación para que el presidente Gustavo Petro hubiese llegado tarde a un evento tan importante? Esto no es dar papaya para también sus contradictores y los propios simpatizantes que dicen, no, esto no está bien. La versión que yo tengo, pero son versiones, y ahí sí no puedo decir que pasó eso, es que había una amenaza contra la seguridad del presidente. Esa es la versión que yo tengo que me dieron ayer. Cuando cesó esa versión, a mí me consta que Laura lo llamó, le dijo, presidente, todo está bien, venga, tal cosa. Yo sé que él apareció. Pero de ahí para atrás no conozco los intríngulis. Obviamente no es bueno llegar tarde a un acto tan importante, sobre todo porque eso es una marcha. Yo nunca había asistido, es la primera vez que asisto. Y es larguísima, y yo sé que la gente pues se puede agotar.
En el tema en que él se fue antes, eso sí fue más injusto que injusto, porque pasaron, hay 5 fuerzas, ustedes lo saben. Sí, ¿no? La Armada, pero espéreme, la director, aviación. porque usted pasaron va a decir, todos, sí, y cuando faltaba media cuadrilla, claro, la policía él se levantó porque vio que ya se iba a acabar, sí, pero él estuvo todo el tiempo ahí usted se sentado. refiere a la salida, Más de pero 2 horas. quedémonos en eso que usted dice, esa versión de un posible tema de seguridad. ¿Hasta dónde trascendió? ¿Se pudo comprobar si había unos indicios y que eso fue el motivo para la llegada tarde? ¿Qué sabe de eso? Yo no, esa versión circuló ahí dentro del, digamos, perdón la redundancia, dentro de ese círculo que estamos cercano al presidente. Pero yo después no supe en qué consistía. No sé si tenga que ver con lo que él dice de la embajada, si la embajada le advirtió, pero todo esto, lo que les digo, son especulaciones porque solo fue una versión que rodó ahí, porque nosotros también estábamos preocupados. De hecho, llegó un momento en que le dijeron a la vicepresidenta, bueno, presida usted, y ella estaba dispuesta, pero fue cuando ya escuchamos el helicóptero, ya nos dijeron, ya viene el presidente, aterrizó y llegó al evento, pero él no era que no haya querido no ir, porque de hecho hace un año también estuvo, sino que pasó algo ahí que yo la verdad no puedo decir si fue cierto o no la versión de la seguridad. No lo he comentado con el presidente realmente. Bueno, y para despedirlo, don Gustavo Bolívar, porque sabemos que tiene un compromiso en exactamente 2 minutos. Una pregunta rápida para una respuesta rápida. ¿Ya se está empezando a consolidar el proyecto político del pacto histórico de cara al año 2026? ¿Usted va a presentar su nombre para ser candidato por esa coalición? No, como yo estoy aquí muy feliz en prosperidad social, si el presidente me quiere tener acá, yo estoy aquí haciendo cosas maravillosas. Pasado mañana, perdóname la cuña, 26 de julio vamos a lanzar la primera iniciativa para que la gente deje de recibir transferencias y las convierta en trabajo productivo. Entonces vamos a lanzar ya 25,000 personas, les vamos a poner capital semilla para que empiecen a trabajar y en vez de estar recibiendo limosnas del Estado, se conviertan en propietarios de sus propias empresas, de sus cooperativas. Y el lunes hago un lanzamiento de un hito que va a suceder aquí en la construcción de infraestructura social, y es que lanzamos ya la convocatoria para construir 150 plazas de mercado con comedor comunitario y con centro de acopio para productos de campesinos, que se van a construir en menos de un año, los 150. Para que tengan una idea, aquí en DPS habíamos construido 8 plazas de mercado en 5 años. Gustavo Bolívar y este equipo maravilloso que tengo, vamos a hacer 150 en menos de un año, porque es que aquí vinimos a trabajar y a mostrar otra cara del gobierno, que sí somos capaces, que sí somos eficaces. Si al final de todo esto, que no sé si haya tiempo, la gente dice, oiga, qué bueno que Bolívar se presentara, yo lo hago, pero yo hoy no tengo en mis planes eso. Es mi respuesta. Bueno, pues es el director del DPS, Gustavo Bolívar. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W. Gracias a todos ustedes y un saludo a los otros.